Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar con Iván y con David para hablar sobre el impacto de los aranceles, sobre todo la política arancelaria del presidente Trump, eh, en la relación comercial entre el bloque Europa-Latinoamérica. Entonces, digamos, para todos es claro que desde 2018 la geopolítica se ha transformado en la forma en que las empresas piensan cómo deben de ser sus cadenas de suministro y hacia dónde deben de exportar sus productos y qué productos deben de importar para poder a su vez producir. La idea de antes era que había que producir en el país más barato y el tema estaba enfocado a la eficiencia y ahora pues la fragmentación política más bien tiene que ver con mercados seguros y pues el capital basado en la gestión de riesgos. Y aunado a este, digamos, contexto amplio, el presidente Trump, de forma inédita, aunque David piensa que no es necesariamente inédito, porque si uno escucha a Trump desde hace muchísimos años, se da cuenta de lo que quiere y hace lo que dice. Pero ahorita nos cuentas, David. Perfecto. Pero bueno, para muchos de una forma inédita, pues ha impuesto estos aranceles con impactos económicos y de inversión importantes y distintos y diferenciados alrededor del mundo, ¿no? Lo que sucede en China, o el impacto de estos aranceles en Europa, en Asia, en América Latina, incluso dentro de América Latina, el impacto diferenciado entre países es distinto. Y bueno, pues de eso vamos a platicar. La administración de Trump planteó varios objetivos para la imposición de los aranceles. En el caso mexicano, por ejemplo, dijo que porque éramos importadores y exportadores hacia Estados Unidos de fentanilo, había que ponernos aranceles. Ha hablado de un reequilibrio comercial. Estados Unidos, para él, financia al resto del mundo. También ha hablado de la necesidad de recabar ingresos. Lo que es interesante de estos planteamientos de Trump es que no necesariamente son, eh, o más bien son contradictorios, porque si tú quieres relocalizar la producción hacia Estados Unidos, eso quiere decir que no vas a importar y entonces no vas a, puedes poner aranceles, pero no los vas a cobrar, y eso quiere decir que en términos de impuestos no vas a cobrar los aranceles, que son de alguna forma impuestos a la importación. Y antes de hablar del impacto de esta política caprichosa de Trump hacia Europa y la América Latina, lo primero, David, es, a ver, cuéntanos más, ¿en dónde estamos, cómo llegamos aquí y en qué consiste esta circunstancia arancelaria en la que estamos? Bueno, gracias, muchas gracias Alejandra, y un gran gusto estar aquí con ustedes. Gracias a Margarita, a Víctor y a Manrique por la invitación a todo Oxadi. Como bien decía, si uno escucha a Trump desde hace muchísimos años, viene hablando del tema de los aranceles. En todos los talk shows, desde que era mucho más joven, hablaba que los aranceles eran la mejor cosa que podía hacer un país por su economía. Entonces, realmente que alguien no tome esto por sorpresa no debería ser. En la primera administración también impuso una serie de aranceles a una serie de productos, sobre todo fueron aranceles sectoriales. Lo entrevistaron antes de las elecciones para este segundo término y decía que la palabra más bella del vocabulario estadounidense era aranceles, eran tariffs. Cuando ya la prensa lo empezó a perseguir un poco más, dijo que no, que la verdad la palabra más bella era Dios, la segunda más bella era religión, la tercera más bella era amor y la cuarta, aranceles. Y luego dijo que eso había sido producto de la presión de la prensa canalla y de todos estos periodistas que lo presionan mucho. Entonces, esto no puede haber tomado por sorpresa a nadie, ¿verdad? Entonces, partamos de ahí. La segunda pregunta que tenemos que hacernos es si había o hay efectivamente un abuso en contra de Estados Unidos. Es muy difícil de definir. Hay un déficit desde el punto de vista de bienes, más o menos, los números son 500 millones de exportaciones de Europa, 500 mil millones, perdón, en dólares, de Europa a Estados Unidos y 350 mil millones de Estados Unidos a Europa. Entonces, si 150 mil millones es abuso o no, pues él considera que sí, habrá que ver qué consideramos. También había un tema que es, por ejemplo, para tomar una industria en particular, los coches, los automóviles, había un arancel del 10% en Europa a la importación de coches estadounidenses y un 2.5%
a la importación de coches de Europa a Estados Unidos. Entonces, evidentemente había un desbalance bastante grande ahí. Entonces, bueno, ¿qué tan abusivo era esto? A él le pareció muy abusivo y por lo tanto procedió con los aranceles. La tercera pregunta son los aranceles legales. Si Eh, son legales. ¿Son legales o no? Y ahí es interesante las respuestas que son ilegales, y son ilegales no porque lo diga yo, es porque ya hubo una corte en Washington, que es el US Court for International Trade, que resolvió una demanda de actores relativamente pequeños, por ejemplo, una tienda de uniformes de mujer para montar en bicicleta, por ejemplo. Algunos estados demócratas pequeños que plantearon que era un abuso para los consumidores de esos estados. Entonces esas demandas se resolvió en la corte y dijo que los aranceles eran ilegales. Y eran ilegales básicamente por dos razones. La primera pregunta que hacer, ¿cuáles aranceles son ilegales? Porque han habido muchos aranceles en este año. Los aranceles que se cuestionaron fueron dos. Los que se llaman del Liberation Day, ¿verdad? Que son los que él llama los recíprocos, que fueron los del 2 de abril de este año. Y luego los aranceles del fentanilo, que básicamente son contra Canadá, China y México. Los aranceles que no están cuestionándose en esta demanda son todos los sectoriales del hierro, del acero y muchos otros productos específicos. Entonces, estos aranceles que se cuestionaron fueron declarados ilegales por esta Corte por dos razones principales. La primera, dijeron que el motivo de los aranceles era una ley del año 70, de los años 70, que venía extendiéndose desde la Primera Guerra Mundial, que básicamente le permitía a Estados Unidos o al presidente de Estados Unidos imponer decisiones económicas ante una situación política que amenazara la seguridad nacional de Estados Unidos. Esto, la Corte lo que dijo es, realmente no vemos la relación entre aranceles y fentanilo, ¿no? Entonces, por esa parte, todo el tema de los aranceles de fentanilo son ilegales. Y los aranceles recíprocos o el Liberation Day del 2 de abril, lo que dice es, no puede un presidente de Estados Unidos arrogarse tal cantidad de poder que desde una decisión tan potente elimina o básicamente impone más bien una serie de aranceles que dañan la economía. Y esto viene siendo una doctrina jurídica que se viene implementando desde hace rato en Estados Unidos que se llama el Major Decisions Doctrine, que entonces básicamente el presidente no tiene esa capacidad de tomar decisiones tan amplias como la que tomó Trump. Y un ejemplo también reciente que aplicaron esta misma doctrina fue en el caso de Biden cuando eliminó todas las deudas académicas a todos los estudiantes en Estados Unidos que tenían una enorme cantidad de deudas. Termino con un tema también diciendo, y es el siguiente, ¿qué pasa con los tratados de libre comercio? Porque una pregunta que mucha gente se hace, bueno, pero tenemos un tratado de libre comercio entre ciertos países y Estados Unidos. Y aquí hay un tema jurídico muy interesante. En Estados Unidos e Inglaterra tienen un sistema dualista que difiere del sistema monista que tenemos en Europa continental y de América Latina. El sistema monista básicamente lo que dice es que una vez que un país de América Latina o de Europa continental firma un tratado internacional, se incorpora a la legislación de ese país con un rango superior a la ley. Quienes aquí estén estudiando Derecho conocen a Hans Kelsen, la pirámide de Kelsen, que es muy conocida, que es básicamente la Constitución, los tratados internacionales, la ley y los decretos. Hay ahora algunos cambios con temas de derechos humanos y medio ambiente, pero digamos eso es básicamente la pirámide de Kelsen. En el sistema monista, ese tratado internacional se incorpora a la legislación local y tiene prevalencia sobre la ley. En el sistema dualista, ese no es así. En Estados Unidos e Inglaterra se firma un tratado internacional, pero ese tratado no prevalece sobre la ley. Entonces, el presidente de Estados Unidos, en este caso, tiene la facultad de cambiar los aranceles básicamente a su gusto, excepto por esta decisión de la Corte de Estados Unidos que estábamos viendo de International Trade. ¿Tiene Trump otras opciones para hacerlo? Sí, tienen otras opciones. ¿Y por qué no las usa? ¿Por qué no le gustan? Bueno, porque estas opciones que tiene, que están en su legislación, básicamente tiene límites o de sector, o de plazo, o de monto. Entonces, claro, le pone solamente cierto porcentaje de arancel a solamente ciertos sectores o solamente por cierto plazo. Y eso, por supuesto, no le gusta y escogió simplemente hacerlo de una forma muchísimo más genérica. Muy bien. Bueno, ese es el contexto. Y esta conversación it's ongoing, porque respecto a los recíprocos, el presidente Trump tiene
conversaciones con distintos jefes de Estado y llega a preciosas negociaciones respecto a estos montos, ¿no? No solo son ongoing por esto, sino que también, se me olvidó comentar, la resolución de la Corte fue en minutos apelada por la Casa Blanca. Y esa apelación no se ha resuelto, pero no solo no se ha resuelto, sino que la misma decisión de elevar a una Corte de mayor jerarquía esta decisión decide que la decisión de los aranceles se mantiene vigente. Entonces tenemos los aranceles vigentes hasta que no se resuelva la apelación, que podría incluso, por el camino que se escogió, llegar hasta la Corte Suprema. Bueno, entonces, digamos, aterrizando esta conversación al caso mexicano, que es el que conozco, pues en México tenemos aranceles por fentanilo y migración generalizados del 25%, aunque están on stop, y luego de 50% al acero y al aluminio, 50% a cervezas y latas de aluminio, 25% a automóviles y autopartes que no cumplan con las especificaciones que se señalan en el TEMEC. México estima que, digamos, la tasa promedio de todo esto hacia la exportación a Estados Unidos pasó del 1.3% al 18%, y esto va posiblemente a reducirse en el tiempo. Entonces, ayer escuchábamos en los paneles hablar de la posibilidad o la oportunidad que tiene América Latina en este contexto de los aranceles del nearshoring, más que el del reshoring, o sea, traer a Estados Unidos ciertas cosas, pero además que en América Latina se atraigan inversiones, dado estos aranceles. Por el otro lado, hay mucha incertidumbre porque no sabemos si estos niveles arancelarios se van a mantener en el tiempo. Hasta ahorita, Iván, en términos económicos, ¿qué impacto vemos de los aranceles? Bueno, muchas gracias a Osadi por invitarme a este panel, a ti, Alejandra. A ver, sinceramente yo creo, y es un poco la conversación que estamos teniendo ahora mismo, que esto no es un giro proteccionista, no, sino que es realmente una transformación comercial global muchísimo más profunda, ¿no? En términos generales, en el año 25 lo que hemos tenido son unos aranceles de media o subidas para China del 60% y para socios tradicionales entre el 10 y el 25% que tú estabas mencionando, ¿no? Además, dando... ¿Se ha ido la...? Es que tú hay que subirse. Ahí está. ¿Se oye? Perfecto. Además, dando, por supuesto, algún enfoque más sectorial en algunos elementos, ¿no? Pero aquí la pregunta es, o sería, ¿cuál es la pregunta central? Si este impacto arancelario, en términos históricos, ¿cómo está, ¿no? Claramente, si vemos la evolución y el arancel efectivo que ha habido en Estados Unidos entre el 2005 y el 2022, oscila entre el 1,3 y el 1,7, ¿no? Estabais hablando también en México del 1,3. Hoy, en el año 25, a mayo, el agregado a nivel global está en 13%. Este nivel no se ha obtenido desde hace 100 años. Nos tenemos que retraer a la Gran Depresión, en los años 30. Por tanto, las consecuencias de este impacto económico no se han hecho esperar y desde el Servicio de Estudios de BBVA, bueno, pues hemos hecho un análisis. Aquí, paradójicamente, el mayor impactado por estos cambios arancelarios es Estados Unidos. Aquí, Estados Unidos, por ejemplo, en el PIB para el año 26, en agregado, debería caer entre un 1,4% y en un escenario extremo hasta un 3,7%. El comercio total del país podría reducirse entre un 10 y un 30%. Esto es el caso de Estados Unidos. En el impacto a nivel del PIB global alcanzaría una contracción, una reducción entre menos 0,6 y un 1,8%. Eso para el año 26, ¿no? Y si queréis, por contextualizarlo, sobre todo el escenario central y daros por regiones cuál es la visión que tenemos desde el Servicio de Estudios de BBVA, el escenario central sería unos aranceles medios de 60% para China y del 10% del resto del mundo, sin ningún tipo de retaliation, ¿vale? En ese escenario central, como os decía, a nivel global sería en torno a un menos 0,6% para el año 26, Estados Unidos un menos 1,4%, el siguiente bloque más impactado sería China, con un menos 1%,
El siguiente bloque sería México y Canadá, menos 0,6%. Y aquí los menos impactados serían la eurozona y Latinoamérica, incluido también Asia ex China. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la parte de Latinoamérica, bueno, veremos ahora y podremos discutir, hay una gran oportunidad, ¿no? Más allá del golpe o el impacto económico, está el cambio de la lógica. Como decía, es un cambio de ordenamiento en el comercio global, y has hecho tu referencia, Alejandra, en estas dos grandes tendencias, ¿no? Del nearshoring, ¿no? De producir más cerca de los mercados compradores, y el friendshoring, que es un concepto muy interesante, que es trasladar las operaciones sobre todo a países que se ven como socios y aliados, ¿no? Y aquí es donde América Latina yo creo que entra en escena, ¿no? Porque si bien América Latina el impacto a nivel arancelario es pequeño, porque de media la exportación que tiene América Latina en representación de su PIB está entre un 1 y un 3%, lo cual es baja, las oportunidades van a estar surgiendo justamente a lo largo de los próximos años. En especial vemos México, sin duda, porque se está posicionando como un destino ideal para reubicar la producción de Asia. Obviamente, siendo México el más evidente, es verdad que está más expuesto a las políticas arancelarias, como estamos diciendo, de México, dado que el 27% de su PIB depende del comercio de Estados Unidos. Pero también es el que está mejor preparado para aprovechar la coyuntura. Infraestructura, obviamente cercanía y, por supuesto, los tratados de comercio que tiene, ¿no? Una observación, ya desde el año 2018, México ya ha ganado 2 puntos de participación en el mercado de importaciones de Estados Unidos, ¿no? Y sectores, nosotros desde el banco lo que vemos, sectores como la automoción, la electrónica, alimentos y bebidas, ya muestran señales muy claras de atracción de inversión. Pero no solo México, sino países como Chile, Perú y Argentina está mostrando un dinamismo exportador excepcional en el primer trimestre del año 25. Para daros unas cifras, el incremento en el primer trimestre del año 25 de exportaciones, Perú 12%, Argentina 18%, México 11%. Por lo tanto, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, claramente un cambio de los flujos comerciales a nivel global. Y bueno, principalmente, ¿en qué sectores estamos viendo dónde se está dirigiendo la inversión? Automoción, autopartes, manufactura ligera, la agroindustria, minería estratégica, ¿vale? Litio, cobre, sin duda, y también sectores emergentes como farmacéutico y tecnología médica. Esos son los sectores que estamos viendo. Pero, en definitiva, lo que hay es una disrupción global, como estaba mencionando, que requiere o va a requerir, para que América Latina aproveche esta oportunidad, de que haya unas políticas públicas, que haya una visión de largo plazo, que haya una agilidad en atraer la inversión y, sin duda, que haya agentes financieros, que yo los que veo como principales agentes y canalizadores de toda esta inversión de capital serían las multilaterales y los bancos que estamos en la región, que podemos luego comentar un poco qué es lo que estamos viendo en esos movimientos de capital. Ok, entonces, digamos, si entiendo bien, por un lado hay un cambio de paradigma Total. en el funcionamiento de la economía global, que tiene impacto de corto plazo en Estados Unidos, en México, en algunos países, menos en Europa y en América Latina, en parte porque están menos expuestos a, digamos, sus exportaciones hacia Estados Unidos. Nadie como México, que tiene el 30% de su economía dependiente de lo que exporta a Estados Unidos. Pero por el otro lado también, y digo, lo dices tú y lo dicen otros estudios, quienes mejor posicionados se ven para el tema del friendshoring y nearshoring son algunos países asiáticos, Tailandia, Vietnam, etcétera, México, y luego algunos países de América Latina. Entonces aquí estamos jugando entre el corto y el largo plazo, y a eso le agrego que la política arancelaria de Trump todavía no está fija, digamos, los niveles, ¿no?
David, ¿tú qué ves para América Latina y para Europa? Bueno, tremenda incertidumbre, como decías, obviamente no se sabe en este momento cuál va a ser el resultado de la apelación de estos aranceles de fentanilo y de Liberation Day, con lo cual no se sabe qué van a hacer las empresas si con tanta incertidumbre es muy difícil adelantar qué va a pasar con la inversión. Entonces, una manera de verlo, si yo tengo un arancel del 20% en Europa, a lo mejor me conviene más ir a fabricar a Estados Unidos y me evito el 20%. Bueno, pero esa decisión evidentemente no es fácil. Tampoco sé si el 20% va a ser ilegal o no, si después de Trump lo van a mantener o no, si ganan los demócratas. Pues entonces, yo no puedo trasladar la fábrica de coches que tengo en Europa a Estados Unidos simplemente para evitar el 20%. También por otra parte, el friendshoring requiere un análisis mucho más profundo porque aquí estamos jugando con políticas arancelarias y de comercio exterior para defender un tema geopolítico y me parece al final de la defensa de la moneda del dólar como unidad de intercambio mundial. Entonces, un tratado de libre comercio lo que es realmente una profundidad de una relación económica subyacente entre dos países. Entonces, cuando yo tengo un tratado de libre comercio y de repente, a raíz de este, no puedo seguir exportando lentillas o válvulas de corazón o piña, porque Estados Unidos lo encareció un 25% y el consumidor en Estados Unidos lo que va a hacer es, en vez de comer piña, comer manzanas que se producen ahí. Yo no es que puedo ir ahora a Alemania y decirle a los alemanes coman más piña. O sea, los alemanes van a seguir comiendo la piña que comían. Entonces, digo, en el fondo no se trata esto de que simplemente, hombre, me sobra piña, se la vendo a otro país. Es muy difícil. El friendshoring también pasa porque esta empresa europea ahora quiere vender más en Estados Unidos y, digamos, podría perfectamente instalarse en América Latina, en algún país que tenga un arancel muy favorable, que son casi todos, con un 10%. Bueno, pero es que entonces ahí empezamos por las reglas de origen, por ejemplo. O sea, yo no puedo trasladar las partes de un automóvil Mercedes-Benz, llevármelo a Colombia, ensamblarlo en Colombia y decir que el coche es colombiano, porque no es así. Tampoco puedo ir a Estados Unidos, que prácticamente tiene con el empleo pleno. ¿A quién voy a contratar si abro una fábrica de camisas ahora en Estados Unidos? Bueno, aparte no hay mano manufacturera. Estados Unidos se volvió una economía de servicios Exacto. y nadie quiere producir. Pero eso es lo que tal vez que quisiera Trump, hacer una industria, ¿no? Volver a la industria. Pero entonces, ¿a quién contrato? Entonces uno diría, bueno, voy a contratar migrantes. No es exactamente el momento para traer migrantes a trabajar a Estados Unidos, ¿verdad? Entonces ahí tienes un problema. Entonces, ¿a cuál costo? Pero además la gente local, con el desarrollo de los países, obviamente ya sabemos qué pasa. La gente local pues quiere ir evolucionando en su trabajo. Por eso es que en los países más pobres, evidentemente la gente va superándose y ya la gente no quiere recoger la fruta, sino que quiere trabajar empacando una bolsa en un supermercado. Entonces, la migración te soluciona ese problema. Ese problema en Estados Unidos en este momento no es la solución. Entonces, Hay varios análisis, de hecho, que refuerzan justamente este punto que estamos discutiendo. Menos del 10%, en torno a un 7-8% de las empresas consultadas a nivel global elegirían Estados Unidos para este movimiento. El 50% de las empresas elegirían países en desarrollo. Por lo tanto, la decisión de irse a Estados Unidos, en cualquiera de los casos, por todas las condicionantes que tú estás mencionando, David, no está encima de la mesa de las empresas hoy en día. Por lo tanto, lo que sí que hay es una mayoría, 50 o 60%, que están tomando una decisión de irse a un país en desarrollo con este movimiento de nearshoring y friendshoring. Ahí es donde ahí es donde hay que posicionar algunas regiones, algunos países. Se han mencionado, ha habido aquí mucha digamos, competencia en el panel anterior, ¿no? Costa Rica versus Panamá, etcétera. Pero en general, lo que sí que está habiendo, yo he estado, de hecho, la semana pasada estuve en Marruecos, que yo te dije, Alejandra, Marruecos es otro claro país de nearshoring, donde está atrayendo una cantidad de inversión asiática y americana, porque además es un país que tiene acuerdos comerciales tanto con Estados Unidos como con Europa, ¿no? Entonces, hay países que en este ordenamiento nuevo comercial mundial tienen una oportunidad generacional. Entonces, estamos viendo al mismo tiempo, digamos, en dos arenas paralelas el corto y el mediano plazo, ¿no? Sí. Y quienes tienen visión de largo plazo, pues entenderán que este es un cambio de paradigma y pues
digamos, quienes están dispuestos a apostarles al mediano plazo tendrán esta visión. Hemos estado escuchando del nearshoring de alguna forma u otra desde 2018. En el caso de México, primero nos iba a salvar, ¿no? La economía iba a crecer al 5%, luego dijeron, bueno, no tanto. Luego en México no hay energía, no hay nearshoring. Luego llega Trump, pone los aranceles, va a haber nearshoring, y así nos traen con que sí, con que no. ¿Cómo sabemos que sí hay? Digamos, ¿cómo se mide? Y en tu trabajo diario, digamos que tú te dedicas a temas de financiamiento de proyectos y sobre todo trabajando con bancos multilaterales y en inversiones de largo plazo. ¿Cómo mides que esto sí está pasando y que es una tendencia de largo plazo? A ver, lo que sí que vemos es un interés mayor, volviendo un poco a estos actores relevantes que son las multilaterales. Se han recapitalizado la mayoría de ellas y tienen... Para el público, cuando dices las multilaterales, ¿a qué te refieres? IFC, World Bank, el BID, CAF, todos, digamos, entidades que lo que hacen es buscar empujar la inversión en países en desarrollo. Básicamente, dado que los países en sí no tienen capacidad fiscal, muchas veces lo que necesitan es estos organismos multilaterales que lo que hacen que facilitan, hacen una mitigación del riesgo, que es esencial porque tienen programas que lo que hacen es que quitan ese riesgo de impago político o económico de los países. Esto es un movimiento que actualmente, para que os hagáis una idea, os doy también una cifra, las multilaterales en países en desarrollo movían hace 5 años en torno a unos 50 billones. Ahora mismo están en 150 billones, se han multiplicado por 3. ¿Vale? Esto es esencial. ¿Por qué? Porque esa capacidad, la pregunta que tú decías, Alejandro, dónde elegir y qué proyectos elegir, cuando vas de la mano de una multilateral, en muchas de las financiaciones, pues hay una parte de rentabilidad y hay una parte también de sectorial. O sea, por ejemplo, nosotros como banco pues, tenemos una apuesta muy, muy fuerte en todo lo que es sostenible y ESG. Por lo tanto, y os diría que prácticamente el 70-80% de lo que empujan las multilaterales en países en desarrollo y particularmente en Latinoamérica es ESG, porque es infraestructura, es con impacto social, con impacto energético, etc. Entonces, la elección viene, por un lado, en donde hay mayor actividad y mayor conocimiento de estas multilaterales, de esos proyectos. ¿Vale? Segundo, donde hay esa capa de mitigación de riesgo de forma muy establecida. Hay muchísimos productos ahora innovadores en los que estamos trabajando, tanto los bancos comerciales como con las multilaterales, que se engloban en un paraguas y un nombre que se llama ahora Blended Finance, pero bueno, no es más que intentar combinar la inversión pública con la inversión privada. Y este famoso Blended Finance pues es lo que ahora nos ocupa a todas las instituciones financieras con las multilaterales. De hecho, aquí en España, la próxima semana, se reúne el 4º Foro Internacional de Financiación al Desarrollo, que va a traer un montón de gobiernos y un montón de multilaterales, también fondos de impacto, etcétera, y que nos vamos a reunir pues, para darle un empujón aún adicional más para esta financiación blended, que es la que yo creo que va a empujar los próximos años todos estos proyectos. Ahora, no sé si terminaste, perdona. Si quieres hablar ya, porque se Sí, nos va a acabar el hablo tiempo. ya. No, está bien, está bien. No, volviendo a tu pregunta, me pareció muy interesante. Yo sí creo que esto representa una enorme oportunidad, tanto para Europa como para América Latina. Desde un punto de vista macro, yo creo que para Europa representa una oportunidad de salir de una zona de confort en la que está. Podemos usar diferentes fechas, pero uno podría decir los últimos 75 años, del fin de la Segunda Guerra Mundial al inicio del COVID. Y ahí el PIB es muy impresionante, el dato del PIB europeo y estadounidense. Hasta el año 2007 andaban más o menos parecidos. Del 2007 a la fecha, el PIB de Estados Unidos está ahora más o menos en 30 millones de millones y el PIB europeo está en 20 millones de millones. O sea, la diferencia es abismal.
Entonces, ¿cómo hace Europa para salir de esa zona de confort y poder volver a donde estaba antes? Esto creo que representa tal vez un wake-up call, una alarma para que Europa salga de esto. América Latina tiene 8 millones de millones, o sea, muchísimo más abajo todavía. Entonces, este acercamiento del friendshoring que decías entre Europa y América Latina es una gran oportunidad, pero sobre todo para España, porque España tiene poca relación comercial con Estados Unidos y mucha relación comercial con América Latina. Entonces, ahí es donde si yo tengo un arancel del 25%, tengo que decidir si sigo vendiendo 25% más caro en ese mercado o abarato mi producto para que mi producto no sea tan golpeado en ese mercado. ¿Cómo hago para abaratar el producto? Bueno, el panel anterior lo decía muy bien. ¿Cuáles son los incentivos que tienen ciertos países en Latinoamérica para poder ir ahí a producir? Entonces, eso es una clave fundamental. ¿Cómo abarato costos? Bueno, tal vez es hora de que también salgamos de la zona de confort en Europa en el sentido de la regulación ambiental, la regulación laboral, la regulación de trámites. Es muy difícil emprender en Europa. Entonces, esto también es una señal que le permite al gobernante decir, salgamos de esto para ver si esta fábrica de coches que está en Europa podemos dejárnosla aquí. Porque si se va de aquí, y aquí es donde sí, el político le afecta, le importa, todos estos empleos se van a ir para otro lugar o se van a perder. Finalmente escuchan ahí, entonces ahí sí es capaz que pueden tomar unas decisiones de incentivar que el empleo siga ahí por medio de otras cosas. Muy bien. Voy a preguntar al público si tiene alguna duda y si no les hago yo una pregunta final a los panelistas. No hay dudas. Muy bien. El elefante en la mesa de todo esto es China, porque China tiene una presencia muy importante en América Latina en temas de creación de infraestructura, menos en México por su cercanía con Estados Unidos, Perú, pero sí, Chile, Brasil. sí, exacto, Panamá, etcétera. Y en Europa, pues ciertos materiales críticos y demás dependen de China. ¿Qué ven de la relación de China con Europa o de la relación de China con América Latina? Cuando hablas de friendshoring, está la palabra friend, ¿no? Tienes que escoger quiénes que sean tus amigos, me parece, ¿no? Entonces uno también tiene que en esto no es solamente el tema transaccional, sino también el tema de similitud de valores democráticos, económicos, etcétera. Entonces, yo lo veo muy claro, o sea, yo creo que si tengo que escoger amigos, escojo las democracias liberales y las economías de mercado de Occidente por encima de dictaduras o semidictaduras. Yo creo que justamente como hemos empezado y comenzado nuestra conversación, el cambio de orden mundial es que hay una guerra. Llamémosle guerra comercial, pero que seguramente va a ir escalando. Es entre Estados Unidos y China. Y eso yo creo que lo tiene que tener cualquier país que se apunte, digamos, al nearshoring o al friendshoring, tiene que ponerse en un lado, porque si no, realmente va a tener que tener, digamos, aranceles de castigo, etc. Por lo tanto, volvemos a una guerra fría, ¿no? Comercial, muy marcada, tanto a nivel legislativo, pero también a nivel de inversión y de defensa, que lo estamos viendo también, ¿no? Está habiendo un cambio de paradigma a nivel de defensa, en donde tenemos dos bloques. Entonces, se van a organizar los países intentando estar en uno o en otro bloque. Respecto a eso y escuchando cómo cerró el panel anterior diciendo que en general los países de América Latina son muy, digamos, tienen manos muy abiertas a la atracción de inversión extranjera. En Europa hace poco hay un nuevo régimen de revisión de inversiones extranjeras. España lo tiene. Creo que todos los países europeos, salvo Grecia, lo tienen y pronto va a tener que ser obligatorio. Y en América Latina esas revisiones no existen como tal y eso es algo que va a pasar en América Latina. Entonces, digamos, hacia adelante, quienes ven temas de inversión extranjera tendrán que tener en su cabeza que algunos países van a tener que implementar regímenes de inversión extranjera más intensos. Sin duda, va a haber una competencia, ¿no?, a nivel de atracción de ese capital
sobre todo en las cadenas de suministro y de producción, ¿no? Que es lo que estamos viendo que van a ser más determinantes. También toda la parte Pero de depende en el de bloque que energía. estés, el screening que vas a tener que hacer de esa inversión, que en América Latina ahorita no No existe. Bueno, Y las 3 seguridades que siempre dicen, ¿no? Lo importante que cada país la fomente, la seguridad jurídica, la seguridad personal, ¿no? Que obviamente que no te secuestren y te maten, y luego la seguridad sanitaria, que si te vas a quitar el apéndice, que no te quiten las 2 piernas. Eso es muy importante, los países tienen que cuidar las 3 seguridades. muy bien. Bueno, pues en este escenario entre el corto y el largo plazo, cerramos este panel. Espero que haya quedado más claro este tema. Yo más bien quedo revuelta. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias.